Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, bienvenidos a una clase más de revelación. Bueno, en esta clase muy especial, ¿no es cierto? Tenemos para compartir sobre la reconstrucción y la reforma. Vamos a estar hablando en los tiempos de Babilonia y de Jerusalén. Es muy interesante que en el transcurso de la investigación y lo que estuvimos viendo, pudimos descubrir que en los tiempos de Zorobabel, ¿no es cierto?, y Joshua, hubo un llamado muy importante del Padre o del Eterno para hacer retornar al pueblo que se encontraba cautivo en Babilonia por muchos años. Exacto. Recordemos que la profecía, a través de Jeremías y los profetas, hablaban de que Israel iba a estar 70 años en cautiverio. 70 años por los pecados de Israel, específicamente el reino del sur, que fue deportado a Babilonia y transcurrieron esos 70 años en el exilio. Así que esos 70 años estuvieron en Teshuvá para poder volver a la tierra, para poder volver a Israel y comenzar la reconstrucción, ¿sí? Reconstrucción que vamos a ver que tiene varias etapas, ¿no? Exacto. Para recapitular un poquito o recordar, bueno, hubo 3 viajes, primero de Jerusalén o de Jerusalén a Babilonia. Esos 3 viajes, ¿se acuerdan? Fue en la época de Daniel, en el 606, luego fue con Ezequiel y posteriormente con Sedequías, en el 586. Hubo 3 viajes desde Jerusalén hasta Babilonia, donde todo el pueblo de Israel quedó cautivo por muchos años, sirviendo a diferentes reyes, sirviendo a diferentes generaciones. Pero hubo una época donde el Padre empezó a llamar y dijo: retornen porque quiero volver a que el pueblo tome la tierra que le corresponde, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra de los patriarcas. Y en ese retorno lo que se va a hacer es volver a reedificar, ¿no es cierto? La promesa que fue establecida en Isaías, que era reedificar las ruinas antiguas. Como para recordar un poco, ese versículo lo podemos ver en Isaías 58:12, ¿cierto? Y vos lo tenés más clarito, a ver qué dice. Dice: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Muy interesante. Entonces, ¿por qué estamos viendo este tema? ¿Por qué estamos explicando sobre la reedificación, la reconstrucción o la reforma de Nehemías? Porque en los tiempos antiguos los enemigos destruyeron lo que fue Jerusalén y fue necesario volver a restaurar lo que se había perdido, volver a levantar. ¿Levantar qué? Levantar la adoración otra vez, levantar el templo, levantar el sacrificio y las ofrendas y sobre todo levantar los muros. Pero todo esto fueron en 3 etapas. 3 etapas que las vamos a entender desde 2 lugares. 1. Entendemos que hubo 3 olas de inmigrantes, o sea, 3 olas de retorno. Entonces, cuando hablamos de olas de inmigrante, lo estamos llamando o entendiendo como 3 generaciones. 3 generaciones que volvieron a Israel en diferentes etapas para cumplir una misión. Y 3 etapas de regreso a la verdad. O sea, 3 momentos en donde era importante que el creyente, o sea, que el que cree en Yeshua, ¿qué pasaba? Volviera a las sendas antiguas, volviera a tomar lo que es verdadero. Y hoy día lo vemos y lo entendemos porque estamos en la 3ª generación, en la última etapa, en la etapa que nos corresponde es la etapa de Nehemías. Y es
levantar los muros caídos y reedificar las puertas que fueron quemadas. Esa es esta misión que nos corresponde en este tiempo a cada uno de nosotros y que necesitamos que estemos en unidad, porque es la única manera de poder hacerlo. Pero ¿cómo empezó esta primera etapa y cómo la asociamos con nuestras vidas? Esa sería la pregunta, ¿no? Exacto, ¿no? Es muy interesante que así como hubo, como vos decías, 3 fases de exilio, con Daniel, con Ezequiel, con Sedequías, así también se ve en la historia, en las escrituras, que hubo 3 fases de retorno a la tierra prometida. Fue con Zorobabel primero, en el año 538 AC, después con Esdras en el 458 y con Nehemías en el 444. ¿Sí? Estas 3 fases de retorno a la tierra de Israel muy importantes y que marcan justamente, así como vos decías, en lo profético, un retorno de nuestras vidas a esas sendas antiguas, a nuestra amada Jerusalén, ¿no? A poder restablecer esos sacrificios, a poder restablecer ese altar en justicia delante del Padre y restaurar las fiestas, restaurar la Torá. Exacto. Entonces, empecemos con Zorobabel. Vamos a ver, ¿no? Zorobabel. ¿Y qué quiere decir Zorobabel? Zorobabel significa descendido de Babilonia. Nada más ni nada menos. Impresionante. Y esto me lleva a pensar que nosotros también descendemos de Babilonia. Nosotros éramos ese Zorobabel que en una etapa de nuestra vida sale allí, pueblo mío, salimos de Roma, de Grecia, de Babilonia, salimos de todo lo que tenía que ver con la religión, o no, ni siquiera, ¿no? De todo lo que era el mundo, muchas personas, a empezar a caminar en este camino de levantar un altar de oración, de comunión con el Eterno. Entonces, ¿cuál era la función de Zorobabel? Que, entre paréntesis, tenemos que saber que Zorobabel era del linaje de Yeshua. Cierto. Un antepasado de Yeshua, ¿no? Muy importante. Ahí por el año 538, antes de la era común, comenzó esta primera etapa, ¿sí? El rey Ciro de Persia fue quien liberó al pueblo de Israel para que pudiera volver, si bien estaba bajo el dominio todavía de Persia, les permitió volver para comenzar a reedificar el templo. Entonces Zorobabel fue nombrado como gobernador de Judá, ¿sí? Por Ciro, el rey de Persia. Entonces, juntamente con él volvieron varios israelitas, principalmente sacerdotes, levitas, los principales del pueblo, volvieron para comenzar la vida en Jerusalén. Es decir, se había cumplido ese tiempo de 70 años que había sido profetizado y ya estaban listos como para poder volver. El castigo del Eterno ya había pasado, la corrección del Padre ya había terminado y el Padre decía, bueno, vuelvan de Israel y empiecen otra vez la vida en Israel para comenzar a cimentar las generaciones futuras. Es así que vienen muchos descendientes de Judá, Benjamín, Efraín, Manasés, y habitaron en Jerusalén, como dice en 1 Crónicas 9:2. Y lo que primero se levantó fue el altar. ¿Sí? Con el altar levantado ya se pueden empezar a hacer los sacrificios, las ofrendas para el Padre. Entonces ese fue el primer paso que dio Zorobabel. Y luego empezó con los cimientos del templo. ¿Dónde estaba esa profecía en la palabra? En Zacarías 4:9, que dice, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que Adonai de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Muy bien. Entonces,
el altar fue levantado y pudieron celebrar la fiesta de Sukkot, ¿no? La fiesta del mes séptimo, el día 15, comenzaron y pudieron empezar otra vez a las fiestas. Y empezaron por la fiesta de Sukkot, ¿no? Muy interesante, que Sukkot nos habla de los tabernáculos y es justamente el retorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de Yeshua nosotros podemos volver a Israel. Y Yeshua es el Mashiach que nació justamente en la fiesta de los tabernáculos, en Sukkot. Y qué interesante que Zorobabel no se encontraba solo, sino justamente con este Yehoshua, que no era el Josué que conocemos, ¿no es cierto?, con Moisés, sino que es Yehoshua, y en otras versiones también está como Yeshua, o sea, su nombre es Yahweh Salva. Entonces, como mencionabas, que la única forma de volver y de retornar es a través de la salvación. Amén. Entonces, vemos que a través de Zorobabel empezó este retorno y se comenzó a levantar el templo, ¿sí? Ese templo que ha sido destruido por Nabucodonosor, ahora a través de este decreto de Ciro, comenzó la reconstrucción del templo. Pero ¿qué pasa? El templo no había sido terminado, todavía faltaba otra etapa, había que terminarlo. Y eso es con la segunda etapa. Y aparece Esdras, ¿no? Ahí aparece Esdras, exacto, entre el año 458, 455 antes de la era común. Esdras significa ayudador. Y la función de Esdras era que él era un Cohen, o sea, él era un sacerdote. Y además también era un maestro, o sea, él enseñaba Torá. Esdras tenía una misión y era completar la tarea de la purificación del pueblo. ¿Por qué decimos la purificación del pueblo? Porque justamente sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en este tiempo era importante volver a restaurar la conciencia de lo que es el pecado, el arrepentimiento, lo que era justo, lo que era injusto, y que vuelva el accionar de las funciones sacerdotales en el templo, las ofrendas, los diezmos y todo lo que tiene que ver con el servicio dentro del, en este caso, del templo, ¿no? Bien, entonces Esdras estaba bajo, en ese momento, el reinado de Artajerjes. Exacto. Y Artajerjes, porque se había mostrado bondadoso años atrás con Esdras, hacía 10 años atrás, habiéndole ofrecido, digamos, el poder volver a Jerusalén para continuar la reedificación. Claro, Esdras estaba bajo el gobierno todavía de Persia, y Artajerjes es el hijo de Jerjes. Exacto. O sea, el rey que estaba casado con Esther. Claro, exacto. Artajerjes, o sea, el rey Jerjes, Artajerjes sería el hijastro de Esther. Exacto. Entonces, ahí vemos un personaje que es contemporáneo de Esdras y Nehemías, Esther. Entonces encontramos a Esther, Esdras y Nehemías, son estos libros que son contemporáneos y que es muy interesante, que ellos también están asociados a los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Son también 3 profetas que encontramos en la Tanaj y que son contemporáneos, ¿no? No nos olvidemos que son los últimos libros históricos de la Tanaj. En realidad, históricamente hablando, el último libro histórico se termina con Nehemías. Porque recordemos que las escrituras nuestras no están en orden cronológico, ¿no? Exacto. Entonces, Artajerjes le dio todo lo necesario a Esdras para que fuera y terminara con el templo, para que lo embelleciera y se terminara con todo lo necesario para el templo. Pero ¿qué pasó? En ese momento muchos estaban volviendo juntamente con Esdras a Jerusalén para vivir, para habitar, para estar en la tierra prometida, ¿sí? La tierra que el Señor entregó a Abraham, Isaac, Jacob, y el pueblo había guardado en su corazón todos estos años, estos 70 años de cautividad. Pero cuando volvieron se dieron cuenta que
no tenía murallas. Exacto. Y al no tener murallas era una ciudad peligrosa e insegura, ¿no? Entonces era muy urgente empezar a levantar las murallas. Tal es así que el pueblo de Jerusalén no quería vivir ahí, porque era muy inseguro y siempre estaban al pendiente de que salteadores y guerras o invasiones pudiesen entrar. Y obviamente corría peligro su familia, la estabilidad de la ciudad. ¿Qué función cumplen las murallas? Las murallas justamente son las que rodean la ciudad y estas lo que separan es a un pueblo de otro. Al no haber separación, al no haber murallas, nos estaba dando a entender que había una mezcla, o sea que de alguna u otra manera se permitían matrimonios mixtos, se permitía digamos, temas laborales o de trabajo, incluso no se estaban respetando la Torá. Y esto hacía que el pueblo siguiera pecando aún en Jerusalén, lejos de estar ya cautivos, no pudiendo cumplir. Ahora, aún dentro de la misma Jerusalén, tampoco estaban pudiendo terminar de cumplir. Entonces, la función de Nehemías, que significa el consolador de Yahweh o el que Yahweh consuela, era justamente proteger al pueblo de Israel, proteger al pueblo que estaba allí. Entonces, la función de los muros o la función de las murallas es, primero, levantar atalayas. Si no hay muros, no hay atalayas. Si no hay muros, no hay protección. Y si no hay muros, no hay seguridad. Y esto nos recuerda a las Escrituras cuando el Padre menciona el redil, ¿no es cierto? Como ese cerco o ese cerco de protección que rodea a las ovejas. Las ovejas necesitan ser protegidas, necesitan saber hasta dónde pueden ir. Entonces, ¿qué estaría representando? ¿Por qué Nehemías levanta los muros físicos? Espiritualmente es levantar la Torá, levantar la obediencia a las Escrituras y levantar otra vez lo que es Kadosh, lo que es santo, diferenciando lo puro de lo impuro. Entonces, como dijimos anteriormente, ellos tenían mucho temor de vivir en esa ciudad y de los ataques sorpresivos o futuras invasiones. Entonces, ¿cómo fue que Nehemías, el Eterno lo despertó a Nehemías? Simplemente él, la función que él era un líder. Él trabajaba como un copero del rey y era un líder político, tenía mucha influencia. La función de estar juntamente con este rey era de consejería, tenía muy buena disposición. Y tal es así que el rey se da cuenta de que él estaba muy angustiado, muy triste, y le dice: tu semblante está triste. ¿Por qué? El hermano de Nehemías, que se llama Hanani, le dijo y le comentó cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén se encontraba justamente en peligro. Y en ese momento Nehemías sintió angustia, se puso literalmente a llorar y dijo que dice la palabra que él empezó a orar y a clamar. Y lo que estableció fue, tomó el pecado del pueblo en sí mismo e intercedió por el pueblo. Él cumplió esa función, digamos, sacerdotal, de decir: Padre, hemos pecado, nos hemos desviado, queremos volver, queremos retornar, queremos hacer un shuv, ¿no? Entonces le pide y le dice: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Tremendo. Exacto, esa es la tercera etapa, es como la tercera fase del exilio, en donde Nehemías vuelve y con todo lo necesario comienza la reconstrucción de las murallas. Sí. Algo muy importante. Murallas que ahora eran diferentes, claro, eran los escombros que habían quedado de la destrucción de Babilonia.
los límites eran un poco más pequeños que los límites que se habían fijado en los tiempos de Salomón. Pero era muy importante que estuviera la ciudad amurallada para la seguridad y para delimitar justamente lo que era un lugar kadosh, ¿sí? Porque para entrar a Jerusalén es un nivel de santidad mayor, y para subir al monte del Señor es un lugar mayor, una santidad mayor que Jerusalén, y así sucesivamente. Hay diferentes niveles de santidad. Por eso era muy importante levantar cada una de las piedras y ponerlas en el lugar indicado. Por eso es interesante, exacto, que nosotros tenemos que sentir que somos parte de ese último llamamiento, ¿sí? La convocatoria del Eterno a volver a levantar esas murallas. Esa es nuestra misión. Sin muros, como dijimos, no hay atalayas, sin muros no hay Torah, sin muros no hay obediencia. Exacto. Entonces, volver otra vez a reedificar en nosotros los muros, interviene incluso no solo los muros en nuestro corazón, sino en nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que los enemigos no vengan. Lo vemos y lo entendemos porque hay 4 enemigos que se le presentan a Nehemías. Y estos 4 enemigos son los que quieren atacar en el momento que estamos decididos a comenzar la reedificación en nuestras vidas o en nuestro ministerio. Y esa oposición para reedificar venía a través de burlas, desalientos, temores y engaños. Lo vemos a través de Sanbalat. Sanbalat era un gobernador de Samaria, ¿sí? Viene del acadio Sin, que es Sanbalat, que significa Dios luna ha salvado. Eso significa Sanbalat. Entonces Sanbalat lo que quería hacer era a toda costa tomar ese territorio. Ellos decían que la adoración era en Samaria y no era en Jerusalén. Entonces ellos simplemente querían invadir para tomar la tierra, que se desalienten y ellos poder gobernar sobre ese lugar. No estaba solo, tenía a su amigo Tobías, pero esto es muy llamativo porque Tobías sí era judío. O sea, Tobías era hijo de israelitas desterrados. Y significa, como decimos, Tob, Ya, o sea, es bueno, es Yahweh. Pero era un líder amonita, o sea, era un servidor del rey persa. Entonces, Tobías estaba emparentado con Eliasib. Recordemos que Eliasib era el Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote en ese tiempo que estaba oficiando en el templo, que sí había sido levantado. Entonces, Tobías también se pone junto con Sanbalat a querer molestar, a querer burlarse, a decirle, ustedes no pueden, ustedes no pueden ni levantar una piedra, ¿no es cierto? Y tratando de desalentar una y otra vez. Es un enemigo que ataca trayendo oposición y desaliento. Entonces, en este camino tenemos que estar atentos a estos Sanbalat que quieran venir contra nuestras vidas. Y nosotros somos esas piedras rescatadas de los escombros. ¿Por qué digo esto? Porque Sanbalat decía esta frase: no son más que piedras rescatadas de los escombros. Y sí, nosotros éramos esas piedras que fuimos rescatadas por Yeshua para volver a reedificar esas murallas y proteger y levantar otra vez la Torah en alto, la oración y la exaltación al nombre del Eterno, con una identidad clara como pueblo de Israel. Gesem era el tercer enemigo, y este era un jefe árabe, ¿sí? En árabe quiere decir lluvia, aguacero violento. Entonces, como esa gota persistente que molesta, ¿no? Una y otra vez, y que quiere socavar la paciencia, que quiere sacarnos el empuje para seguir adelante. Pero Nehemías era un líder muy firme y él estaba dispuesto a no bajar los brazos. Y fue que ellos incitaron a Semaías, el cuarto enemigo de la reconstrucción de los muros. Semaías era un falso profeta.
O sea, se complotaron, fueron a Semaías y le dijeron, trata de hablar de parte del Eterno y decir que esto no es de Dios, ¿no? Entonces, infundieron temor, infundieron muerte. Ahora, qué interesante que Semaías significa Yahweh o yo. Como muchas veces lo que es la identidad o el llamado puede estar usado completamente para mal. Siendo un profeta que podría haber sido un buen profeta, fue utilizado para mal. Pero gracias a Dios esto no funcionó tampoco para que Nehemías y su gente bajaran los brazos, sino que con una mano tenían el arma y con la otra reedificaban los muros. Amén. Es tremendo porque de tal fuerza fue la que tuvo Nehemías y los que estuvieron trabajando, que construyeron o reconstruyeron las murallas en un tiempo récord. Récord total. 52 días solamente les llevó a reconstruir todas las murallas que rodeaban Jerusalén. Y no olvidemos que las murallas no son solamente levantar las piedras, sino también las 12 puertas. Y ya que está, Exacto. Con esto les dejamos de lo que vamos a hablar la próxima clase en este Shabbat, que son estas 12 puertas que tenemos que levantar en nuestras vidas y tienen que ser reedificadas en nosotros, que muchas pueden estar rotas o falseadas o no tener cerrojo, y es muy importante que podamos entender e identificarnos, ¿no? Recordemos que todos nosotros queremos estar en la Jerusalén celestial, pero también la Jerusalén tiene que ser formada en nosotros. Y son esas 12 puertas que tienen que ser formadas. Ahora, Nehemías fue muy claro, él hizo, pero fue muy tajante, era un líder muy con mucha energía. Y lo que hizo fue, puso guardas de día y de noche atrás de los muros armados. Inspiró al pueblo a no desalentarse. Nombró vigilantes para que tocara el shofar en caso de peligro. Y todos los obreros tenían que estar equipados, como dijimos, herramienta en mano y en la otra el arma. Luego en el capítulo 5 vamos a ver que el pueblo de Jerusalén, muchos de ellos eran ricos. Pero ¿qué pasaba? La mayoría de los ricos no quiso colaborar en la reconstrucción. Dijo, no, nosotros no vamos a poner nada. Al contrario, lo que habían hecho durante ese tiempo anterior era tomar a los que eran más pobres, o sea, los que no tenían dinero suficiente, y lo que hacían eran forzarlos para que se vendan como esclavos, les quitaban sus propiedades. Entonces Nehemías, cuando llegó, dijo, esto no puede ser así. Y fue justo, convocó a un juicio público por la conducta y la deshonra que le estaba dando al pueblo y revirtió la situación devolviendo las ganancias deshonestas. No solo eso, sino que en septiembre, que es la época, ¿no es cierto?, sabemos que la fiesta, como vos dijiste, los muros ya se terminaron de levantar. Y cuando los muros fueron levantados y las puertas fueron reedificadas otra vez, entonces se leyó la Torá a todo el pueblo. La Torá de Moshe fue leída en la fiesta de los tabernáculos, fiesta que no había sido festejada desde 900 años, que no había sido celebrada en Jerusalén. Entonces, fíjense qué importante esta reedificación. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Acá nos está dando algo, nos está dando un indicio de tiempos. Pensemos que hablamos de la tercera generación, los últimos tiempos, la tercera etapa del retorno, donde muchos están volviendo a las raíces hebreas, al entendimiento de la Torá, a la obediencia. ¿Por qué pensás que fue en la fiesta de los tabernáculos que fue que culminó, digamos, la reedificación de los muros? Bueno, la fiesta de los tabernáculos es muy importante porque nos habla de una fiesta para las naciones. Y justamente en estos últimos tiempos, todas las naciones están volviendo a las sendas antiguas. Es decir, en Sukkot se ofrecían
corderos, toros, bueno, un total de 70 animales que representan justamente a las naciones. Entonces Israel intercedía por las naciones y proféticamente viene hablándonos de que el Mashiach iba a llamar a todas las naciones a volver al Padre. Entonces es un tiempo en que nos estamos ahora encontrando de que las naciones están volviendo a la identidad como Israel. Ya no Goim, ya no gentiles, sino se reconocen como Israel, ¿no? Sí. Nosotros que estamos esparcidos entre las naciones, y Yeshua nos llamó, nos silbó con ese silbo apacible, y nos hizo volver a Israel, ¿no? Y con esa identidad de Israel, no solamente entramos en la tierra como esa primera etapa, sino que también comenzamos con las fiestas, comenzamos a celebrar cada una de esas 7 fiestas del calendario, desde Pesaj hasta Sukkot, y se empezó a levantar el templo en nosotros. Exacto. Y por último aparece lo que sería el tiempo de Nehemías como la reconstrucción de las murallas, representando justamente lo que decís, que es la Torá. Como la Torá se comienza a levantar en nosotros, pero no solamente para nosotros, sino para pasar eso a la próxima generación. Es decir, que generación tras generación se van guardando los mandamientos. Vos fíjate que cada piedra es como un mandamiento. Sí. Es como un mandamiento que se cayó, que algún antepasado tiró y quedó en el piso. Y nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de decir, por los méritos de Yeshua, nosotros tomamos esa piedra y la ponemos en su lugar. Tomamos este otro mandamiento, lo ponemos en su lugar. Y le damos cumplimiento, ¿no? Exacto. Y eso nosotros lo traspasamos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, ¿no? Y así de generación en generación para restaurar la Torá. Amén. Lo que Yeshua vino a hacer justamente para que nosotros podamos transitar en la Torá y ser revestidos, ser guardados por la Torá, por los mandamientos. Nosotros guardamos los mandamientos, pero los mandamientos nos guardan a nosotros. Amén. Amén. Me hizo recordar Jeremías 15:20 que dice: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Amén. 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 Wow. Amén. Entonces vemos que posteriormente, ya cuando empezamos a leer en el capítulo 9, ya el pueblo hizo ayuno, confesó sus pecados, sus iniquidades. Los levitas se levantaron y clamaron a gran voz y recordaron las proezas del Eterno, ¿sí? Y las faltas del pueblo. ¿Por qué las faltas del pueblo? Porque había alianzas impías, no estaban diezmando, ellos estaban trabajando en Shabbat, había matrimonios mixtos, y utilizaban el templo en forma no autorizada. Entonces había una desorganización y un caos generalizado en el pueblo. Entonces Nehemías no solo, por eso decimos, vino a reedificar, sino que vino a traer como esta reforma, ¿no? Donde Nehemías tuvo que volver y regresar por un tiempo a Persia, otra vez, pero fue por un tiempo corto. Pero al volver, lastimosamente descubrió que los Kohanim, que habían sido encargados para custodiar el templo, habían puesto, adivinen a quién, habían puesto a Tobías, que era familiar, digamos, de este conocido de Cohen Hagadol, pero lo pusieron en la misma habitación donde iban las ofrendas. Nehemías, cuando llegó, lo primero que hizo fue enfurecerse. Lo echó a Tobías y agarró todos sus muebles y los sacó afuera. Me hizo recordar a Yeshua cuando quita la mesa de los cambistas. Incluso, fíjense que Tobías estaba ocupando el lugar de los diezmos y las ofrendas, ¿no? O sea, un enemigo tomando ese lugar. Llamativo. Así como Judas, ¿no es cierto? El Iscariote también era gobernando sobre el tema del dinero. Claro. Bien, esto es un tema a tener en cuenta. Lo otro que sucedió fue que tuvo que reorganizar
otra vez a los salmistas, o sea, todos los que eran de los Juanim, pero que estaban en la alabanza y la adoración, porque se había disuelto el coro, no estaban cantando. Dijeron, bueno, ya cada uno hace un poco lo que quiere. Y el hijo del Cohen, Agadol de Eliasib, llamado Joiada, se había casado con una mujer extranjera, algo que estaba prohibido en la Torá. O sea, era hija encima de Sanbalat, que habíamos dicho. Sanbalat, uno de los enemigos de la reconstrucción de los muros, y no va que un Cohen se casa con la hija de este enemigo. Fueron echados del templo por Nehemías automáticamente, cuando se enteró. Luego podemos ver que, bueno, esto continúa y ya, bueno, después de todo esto, finaliza y cierra Nehemías en todo lo que tiene que ver con el entendimiento de la alabanza y la exaltación. Cierra con alabanza, júbilo, alegría, y bueno, ya vuelve otra vez a cumplir la función. Y leamos el último capítulo, que me parece muy interesante, de Nehemías, el último versículo, vamos a decir, cómo es que termina, ¿no es cierto? Nehemías 13, 29, 30 y 31. Recuérdame, oh Dios mío, tocante al remanente del sacerdocio y al remanente de los sacerdotes y de los levitas. Los purifiqué de todos los pueblos, establecí a sus puestos a los sacerdotes, a los levitas y cada uno a su servicio, en las ofrendas, en las cosas consagradas en su tiempo señalado, en su fiesta y en las primicias. Recuérdame por esto, oh Elohim, para bien. Y así termina Nehemías rogando al Padre que no se olvide de todos los bienes que Él trajo para con este pueblo. Amén. Qué importante los muros, ¿no? Reconstruir los muros de Jerusalén, ¿no? Y todo esto nos habla de lo que es guardar nuestro corazón, guardar nuestra mente. ¿Por qué? Porque es, claro, dice la palabra, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También lo podemos relacionar esto con el tiempo de Nehemías, que era necesario guardar el templo, era necesario guardar Jerusalén, porque de ahí manaba la vida, era la comunión directa entre Elohim y el pueblo. Entonces era necesario resguardar todo eso con los muros. Y así también nuestra mente tiene que estar resguardada de todo ataque exterior, es decir, de nuestros enemigos. Tenemos que hacer muralla alrededor nuestro, ¿no? Hacer muralla alrededor de nuestra Jerusalén, ¿sí? Entonces, qué interesante que hay muchos pasajes que nos hablan de esto, y incluso David en el Salmo 51 dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Amén. Amén. Y así también hay otros pasajes que nos hablan de la importancia de construir nosotros murallas. ¿Por qué? En Proverbios 25-28 dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Qué tremendo, ¿no? Qué importante es tener estas murallas, es saber dominar nuestra vieja naturaleza, porque eso es tener esas murallas, ¿sí? Cuando nosotros nos dejamos guiar por la Torá, guardamos los mandamientos, el Ruach nos da el poder para nosotros dominar la vieja naturaleza, y así somos como una ciudad amurallada. Así ¿sí? es. Amén. Isaías 60:18 dice: a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Amén. Ahí está. Tus muros, Jomá, serán llamados Yeshua, salvación. Y a tus puertas, Sha'ar, serán llamadas Tejilá, alabanza. Amén. Glorioso, ¿no?
palabra. Ahí encontramos las dos, ¿no? Muros y puertas. Bueno, esto por supuesto lo vamos después a ir viendo en Apocalipsis, que aparece, ¿no? La Jerusalén con las puertas, los muros y los 12 ángeles de los Malaj, que también estaban representando a las 12 tribus de Israel, que cada muro estaba construido con piedras preciosas. Y para finalizar, vemos que Yeshua es nuestra piedra, ¿no? Es la piedra que desecharon los edificadores, pero que fue puesta como piedra del ángulo. Amén. Y Él es el que nos guarda, ¿no? El Shomer Israel es el que guarda Jerusalén, ¿no? Es cuando el Señor dice, he puesto una muralla alrededor de Jerusalén, está hablando justamente de Yeshua, ¿sí? Un muro de fuego alrededor de Jerusalén. Esto nos recuerda que, una pequeña perlita, ¿no? 52 días en que fue construido el muro es la gematría de la palabra Ben, que es hijo. Es decir, Ben es la letra Bet y la Nun, el número 2 y el 50, es decir, 52. Y quiere decir que el hijo, Yeshua, es el que guarda a Jerusalén. Es decir, las murallas de Jerusalén. Él es la Torah viviente. Amén. Él es la Torah viviente que nos guarda, ¿no? Amén, la membra de Yahweh. Amén. Qué tremendo, ¿no? Sí, amén. Así que bueno, esto es la introducción de las murallas y las puertas que el Padre nos está hablando en este tiempo. Así que bueno, continuaremos esta serie de la reedificación en las próximas clases, en los próximos Shabbat, para que podamos ser edificados y poder tener mucha más revelación. Shalom.